Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, lunes 7 de abril del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abre una queja por la red de prostitución en PRI Distrito Federal. También estaremos viendo que se realiza en Colombia conferencia de sobrevivientes de minas antipersonal. En otros asuntos veremos que el gobierno de Venezuela crea un Consejo de Derechos Humanos para investigar la violencia. Además, le estaré dando a conocer que Naciones Unidas pide fondos urgentes para minorar los efectos de las minorías. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició una queja de oficio al divulgarse que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente local del PRI, opera presuntamente una red de prostitución al interior de ese partido. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, refirió que ya con la queja iniciada comenzarán a tener acercamientos con las autoridades en vía de colaboración, en este caso el Instituto Electoral y la Procuraduría Capitalina, a fin de poder proporcionar información de las investigaciones que realicen sobre este hecho que se ha denunciado desde hace ya 2 semanas. Además, manifestó que el organismo a su cargo acompañará a las instancias encargadas de investigar este caso para que las diligencias que realicen se apeguen al debido proceso con observación integral a los derechos humanos. El gobierno del estado de Chihuahua informó que aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo señaló el gobernador del estado, César Duarte Jaques, en la referencia a la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en torno al trágico accidente del aeroshow ocurrido el pasado 5 de octubre del año 2013. En lo que compete a la recomendación, dijo que la Fiscalía General del Estado de inmediato investigará los hechos ocurridos en los que perdieron lamentablemente la vida 9 personas y otras resultaron lesionadas conforme a la petición que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados determinó citar a comparecer al presidente nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, con objeto de que exponga la actuación de la instancia a su cargo en la investigación sobre los 72 migrantes muertos en San Fernando, Tamaulipas. Por tanto, será el día de mañana martes cuando el acuerdo de la Junta Directiva se someta al Pleno de la Comisión y ésta convoque a Raúl Plasencia la segunda quincena de abril. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Vega Arroyo, dio a conocer que el organismo a su cargo prepara 2 recomendaciones para la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. El ombudsman potosino detalló que una de las recomendaciones es por el caso de un ciudadano que perdió un testículo, esto luego de una agresión perpetrada por policías municipales. El otro caso es el de una persona que fue asaltado por elementos de la corporación municipal. Además, dijo que los policías siguen siendo capacitados en materia de derechos humanos, incluso que en estas fechas 140 efectivos concluirán un curso sobre esta materia y en fechas posteriores, dijo, la Comisión Estatal seguirá llevando a cabo acercamientos con la corporación. El fraile franciscano Tomás González Castillo, la Asociación Ecológica Santo Tomás, la periodista Cecilia Vargas Simón y el profesor universitario José Alberto del Rivero recibieron este sábado el Premio Estatal de Derechos Humanos 2013 durante un evento realizado en Villahermosa, Tabasco. En su 4ª edición, el premio que entrega la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco consistió en un diploma de reconocimiento, una medalla de plata, un lote de libros y 10,000 pesos a cada galardonado.
De igual forma, el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos decidió entregar ahí menciones honoríficas en la categoría Defensa de los Derechos Humanos a las asociaciones civiles Asistencial Tiempo Nuevo, Grupos en Movimiento, Tudisex y Federación Nacional de Asociaciones de Discapacidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia llevaron a cabo el programa de actividades conjuntas en favor de una nueva cultura de los derechos humanos con perspectiva laboral. Como parte de este programa se realizaron actividades de capacitación dirigidas a los agremiados del sindicato y acciones tendientes al reconocimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Los temas que se abordaron durante esos 3 días de capacitación fueron el ABC de los derechos humanos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el Sistema Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos, entre otros temas de vital importancia. El Ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California, el licenciado Arnulfo de León Lavenant, hizo un llamado a los agentes de seguridad pública para indicarles que así como los detenidos tienen derechos humanos, también ellos como policías y servidores públicos los tienen. De León Lavenant dijo que todos los elementos policíacos deben contar con el equipo necesario para proteger su integridad física durante su horario laboral, como lo es, dijo, el uso de los chalecos antibalas. Por esta razón, invitó a los policías que se ven forzados a cumplir con alguna estadística diaria o estén siendo agraviados en cualquiera de sus derechos humanos a interponer una queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Luego de una medida cautelar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, dirigida al Registro Civil del Estado, este pasado viernes se realizó el primer registro de un recién nacido con 2 personas del sexo femenino como paterfamilias. Se trata del infante Arad Jesús Almazán Pacheco, nacido el 5 de marzo de este mes que recién pasó y cuyo registro legal se negó en semanas anteriores a Gisela Almazán Hernández, de 27 años, y a Cristal Saraí Pacheco Roel, de 25 años, esto por no incluir en la norma estatal de allá de Nuevo León a padres homoparentales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa dictó medidas cautelares para que de manera expedita y de inmediato se adopten las medidas de protección que garanticen el derecho a la integridad y seguridad personal del director del periódico Noroeste y además también de su familia, esto tras la agresión que sufrió la semana pasada. La comisión solicitó las medidas al secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y al Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez. Las medidas cautelares fueron dictadas a fin de evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daño de difícil reparación a los derechos del director del diario Noroeste. Con 400 quejas en lo que va de este año, Tabasco se encuentra rebasando el 100% de las quejas en contra de las dependencias estatales, siendo la Procuraduría General de Justicia la institución que más observaciones ha tenido, seguido de la Secretaría de Seguridad Pública, la de Salud y la de Educación. Para este año, las quejas han provocado un aumento acelerado con respecto al año pasado. Así lo informó Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. También destacó que recibieron aproximadamente 200 quejas en 2013 y en los primeros 3 meses del año 2014, dijo, ya se han presentado 400 quejas en contra de estas instituciones estatales. Esto es lo que sucede en el país en materia de derechos humanos. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. En este momento le informamos a usted lo que sucede a nivel Iberoamérica.
El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido ya 42 informes de riesgo y 22 notas de seguimiento que hacen referencia al uso indiscriminado de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales. Esta problemática, que ha tenido auge entre los años 2012 y 2014 y cuyas conclusiones y recomendaciones han sido ya remitidas a las autoridades competentes. El último de estos documentos de advertencia señala la posibilidad de accidentes por la sospecha y presencia confirmada de este tipo de artefactos en 114 municipios de 22 departamentos, entre los que se incluyen 14 nuevos puntos considerados como vulnerables por la ubicación y abandono de minas. Un Consejo de Derechos Humanos integrado por 15 personas, la mayoría altos funcionarios, investigará todos los sucesos registrados en Venezuela desde febrero. Así lo determinó el presidente venezolano Nicolás Maduro tras haber firmado un decreto para la creación de este grupo. Durante un consejo de ministros celebrado en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, Maduro dijo que el nuevo órgano estará adscrito a la vicepresidencia ejecutiva y tendrá como objetivo hacer valer los derechos humanos del pueblo venezolano. En días pasados, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con el que se reforma la fracción cuarta del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que en el ejercicio de sus funciones, diplomáticos y cónsules cuenten con conocimientos en derechos humanos y los acrediten, privilegiando aquellos relativos a la protección de los mexicanos en el exterior. Este documento establece que, de acuerdo con un informe del Centro de Información de Pena Capital, al menos 47 de los 57 mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos enfrentaron faltas y violaciones en su debido proceso, con lo que resultaron afectados con sus derechos fundamentales. Más de 300 representantes de estados, organizaciones internacionales y no gubernamentales y supervivientes de minas antipersonal de todo el mundo se reunieron este pasado viernes en Colombia, esto en la ciudad de Medellín, con la finalidad de discutir la mejor manera de garantizar los derechos de las víctimas de estos y otros artefactos explosivos de guerra. En la conferencia denominada Tendiendo Puentes entre Mundos, participaron más de 50 países, incluidos los 10 con mayor número de víctimas de minas, como lo son Afganistán, Camboya, Colombia, El Salvador, Jordania, Líbano, Perú, Tailandia, Tayikistán y Uganda. Los resultados de esta reunión se presentarán en Ginebra, Suiza, esta semana, en un cónclave con motivo de los 15 años de la entrada en vigor de la Convención de las Minas Antipersonal. Y bien, en este momento hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Estamos de nuevo con ustedes para presentarle lo que sucede a nivel internacional en materia de derechos humanos y comienzo informándole que durante este pasado viernes el secretario general de la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional a que incremente los esfuerzos para lograr un mundo libre de minas antipersonal. Al conmemorarse este pasado viernes el Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a estos artefactos. Ban Ki-moon señaló que las minas y los retos explosivos de guerra, los restos constituyen una grave amenaza para la seguridad, la salud y la vida de la población local y un obstáculo para el desarrollo social y económico. También destacó los avances alcanzados hasta la fecha y subrayó que Naciones Unidas ha ayudado ya a millones de personas afectadas por este problema. La misión de asistencia de la ONU en Afganistán condenó enérgicamente
El ataque perpetrado este pasado viernes en la provincia de Khost contra 2 periodistas internacionales que provocó la muerte instantánea de una de ellas y herida a la segunda persona. Estas 2 personas son la fotógrafa Anna Niedinghaus de Alemania y la reportera Kathy Gannon, que trabajaban para la agencia de noticias AP. Ellas fueron agredidas por un guardia armado que abrió fuego contra ellas en la localidad de Thani, al este de Afganistán. Las informadoras se encontraban cubriendo los preparativos para las elecciones presidenciales y provinciales que tuvieron lugar este pasado 5 de abril. Los gobiernos de Estados Unidos y de México acordaron buscar nuevas oportunidades para trabajar juntos en la protección de los derechos humanos. Este acuerdo fue adoptado la semana pasada durante una reunión en México que estuvo encabezada de parte de Estados Unidos por la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Y por parte de México estuvo el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo. En días pasados, la coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, pidió que se incremente el apoyo a las comunidades libanesas que acogen a refugiados sirios, que superan ya el 1.000.000 de personas después de estos 3 años de conflicto. Al término de una visita al Líbano, Valerie Amos señaló que el impacto en ese país ha sido tremendo y sigue teniendo un efecto negativo en su economía, en su política y también su bienestar social. La coordinadora de ayuda humanitaria recordó que la mitad de los refugiados de allá en Líbano son niñas y niños, y que en el caso de no recibir educación, estos constituirán una generación perdida para Siria. Este pasado viernes, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas pidió ayuda urgente para poder atender la situación de emergencia que atraviesan miles de familias debido a las inundaciones en la Amazonía boliviana, la más devastadora en décadas. La directora adjunta del Programa Mundial de Alimentos en Bolivia, Marina García Real, indicó que el Programa Mundial de Alimentos necesita por lo menos $4 millones para asistir en varios departamentos de Bolivia a unas 76,000 personas que lo han perdido todo. El departamento amazónico, es importante señalarlo, es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de las lluvias e inundaciones de los últimos meses, que han dejado en Bolivia más de 60 personas sin vida y 60,000 familias damnificadas. Pasando directo a otra información, le doy a conocer que la Fundación Right Livelihood Award informa del fallecimiento en Malasia de la defensora de los derechos humanos, Irene Fernández, quien en vida se dedicó a promover los derechos de las mujeres, los migrantes y los trabajadores domésticos. Irene Fernández recibió en el año 2005 el premio Right Livelihood Award por su trabajo humanitario. También el martes 25 de marzo, es importante señalarlo, este pasado 25 de marzo, Irene Fernández fue hospitalizada por insuficiencia cardíaca en el hospital de Serdang, esto en Malasia, después de haber experimentado dificultades para respirar cuando se dirigía a escuchar las conclusiones del Tribunal Popular Verdicts en la 13ª elección general. Además, ella murió este pasado lunes 31 de marzo a tan solo 67 años de edad. Pasando directo a otra información, le comento que en Naciones Unidas se han marcado nuevos objetivos en materia alimentaria a partir del año 2015, entre ellos que la comida desperdiciada o perdida se reduzca en un 50% y que todas las personas tengan suficientes alimentos durante todo el año. Así lo han acordado 3 agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, y estas están especializadas en seguridad alimentaria y ámbito rural, como lo son la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FIDA, el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, y el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, fueron quienes acordaron estos objetivos después del año 2015. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra información, no sin antes agradecerle que usted haya estado con nosotros un día más. Lo esperamos mañana martes con más información. Que tengan ustedes un excelente día.